Saludos cordiales a todas las personas que están viendo este video. Somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de los Andes. Junto con Alessandro Mareda, Cristian Acevedo, Anthony Caro y mi persona Elizabeth Calderón, les vamos a hablar sobre el ciclo de vida de los receptores farmacológicos. Bien. Los receptores farmacológicos son sitios moleculares específicos situados en la membrana plasmática de las células efectoras, a los que se unen las drogas para estimularlos o bloquearlos. Estas estructuralmente son macromoléculas proteicas y se dividen en grupos lipídicos e hidrocarbonados. Siguiente. Están ubicados en la membrana celular, citoplasma y el núcleo celular. Estos están encargados de mediar la comunicación celular y mediar los compuestos endógenos, tales como los neurotransmisores, cotransmisores y hormonas. El complejo fármaco-receptor. Para que un fármaco pueda producir un determinado efecto en un organismo vivo, tiene que existir previamente una interacción fisicoquímica entre la molécula del fármaco u otras moléculas del organismo. La interacción fármaco-receptor está descrita según Langley como el efecto de curare en músculo esquelético y según Ehrlich como la especificidad de drogas antiparasitarias o interacción química tejido-droga. Una droga o fármaco debe influenciar la función de uno o más constituyentes de la célula para producir una respuesta farmacológica. Esto requiere que la droga se una físicamente a las moléculas celulares y que por lo tanto adquiera una distribución no uniforme en el organismo. Debe interactuar como afinidad y especificidad, ¿no? Y pues presentan entre ellos un complejo químico, los cuales se dividen en fármaco-receptor y dinámica celular. Siguiente. Afinidad y especificidad. La afinidad es la capacidad de formar un fármaco con un receptor, y esto se da mayormente en concentraciones bajas de un fármaco, ¿no? En cuanto a la especificidad, es la forma de discriminar las moléculas del ligando o de otra molécula en cuanto a la similitud de ellas. En cuanto a la actividad intrínseca, la actividad intrínseca es la capacidad de un fármaco de modificar al receptor de manera que se desencadene un efecto de respuesta. Tenemos que son por una acción celular y una actividad intrínseca. En cuanto a la actividad intrínseca, es si un fármaco, a pesar del complejo FR, no es capaz de inducir la respuesta celular. En cuanto a la capacidad relativa, es la producción de una respuesta funcional a una máxima respuesta. Agonista y antagonista. En cuanto a los fármacos, inducen la respuesta celular máxima y esto vendría a ser un fármaco agonista. Y en cuanto a un fármaco antagonista, es un fármaco, forma un complejo fármaco con un receptor y este no es capaz de inducir a una respuesta entre los dos, ¿no? Y sería el fármaco antagonista. En cuanto al agonista parcial, es el fármaco que induce la respuesta celular, pero esta respuesta no va a ser la máxima como se espera y como es el fármaco agonista. En cuanto a los dominios, vamos a ver de que vamos a encontrar dos dominios, ¿no? Una unión al ligando y el otro que es el dominio efector, ¿no? En cuanto a la unión al ligando, vamos a ver que hay una macromolécula receptora, ¿no? Que va y en este caso interactúa reversiblemente.
Ahora, la molécula del fármaco va a tener un tipo de interacciones, ¿no? Que es por afinidad y especificidad. En cuanto al dominio efector, ¿ya? Una vez activado por ligando, origina en este caso y propaga una señal reguladora en función de la célula diana, ¿no? Lo cual tiene un efecto, ¿no? En el aspecto intracelular de manera directa y también a través de una molécula reguladora. Siguiente, por favor. En cuanto a las respuestas fisiológicas, vamos a encontrar tres tipos de respuestas fisiológicas, ¿no? En cuanto a estas respuestas, vamos a ver que van a desencadenar en este caso receptores farmacológicos. Una de los tres tipos de respuestas vamos a encontrar como primera que hay modificaciones en el movimiento de iones, ¿no? Las cuales cambian las potenciales de membrana en las células diana. Como segundo tipo, vamos a ver a los cambios de actividad, donde vamos a presentar múltiples enzimas, receptores que están conectados a estructuras y capaces de mediar, en este caso, las reacciones químicas. Siguiente, por favor. Y por último, el tercer tipo de respuestas fisiológicas en cuanto a la modificación, vamos a encontrar los de acuerdo a su producción y estructura, ¿no? Dentro de las cuales vamos a encontrar diversas proteínas como receptores con la capacidad de modificar, en este caso, distintos procesos, ¿no? Como la transcripción y la síntesis proteica, ¿no? A través de segundos mensajeros. De esta forma podemos ver las respuestas fisiológicas, ¿no? Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver que hay cuatro tipos de receptores. Uno son los canales iónicos controlados por ligandos, o también llamados receptores ionotropos. Dos son los receptores acoplados a proteínas G, o también llamados metabotropos. Los tres son receptores ligados a sinasas, y cuatro son los receptores nucleares. Bien, el número uno, los canales iónicos que son controlados por ligandos. También son conocidos como receptores ionotropos. En este tipo de receptores, el ligando, podemos ver estas dos esferitas de acá arribita de color lila, es el que se une al receptor, lo cual es un canal iónico, lo cual modifica la conductancia para que un ion determinado, ¿no? Bien, ya sea para aumentar la conductancia o disminuir la conductancia. En este caso va a hiperpolarizar o despolarizar la membrana de célula para que el fármaco pueda ingresar a través de la célula y así poder causar los efectos celulares. En este tipo de receptor es inmediato, se da en milisegundos y como ejemplo tenemos el receptor nicotínico de acetilcolina. El número 2, receptores acoplados a proteína G. Bueno, es cuando el fármaco se une al receptor, pero el receptor necesita de una proteína G para que pueda ya dar efectos celulares, ¿no? La proteína G se une a través de iones y puede hacer un cambio en su excitabilidad, o también puede actuar como segundos mensajeros, puede liberar más calcio, puede la fosforilación de proteínas, entre otros. Este tipo se hace en segundos y tenemos como ejemplo el receptor muscarínico de acetilcolina. El número 3, receptores ligandos a sinasas. Bueno, las sinasas son unas enzimas que transmiten un grupo fosfato al receptor. Vemos que el fármaco se une a su receptor, hay una cascada de reacciones que termina con una transcripción génica, una síntesis de proteínas y puede dar los efectos celulares. Este tipo es un poco más lento, que puede durar horas, y tenemos como ejemplo los receptores de citocinas. Y por último, los receptores nucleares, que como dice, se va a dar en el núcleo, es cuando el fármaco tiene que traspasar la membrana celular, llegar hasta el núcleo, en el núcleo recibe unirse al receptor, y una vez en el núcleo tiene que activar la transcripción génica, ¿no? Donde se hace la síntesis de proteínas para su posterior efecto celular. Bueno, este tipo también es la más lenta y demora en horas, ¿no? Y tenemos como ejemplo receptores de estrógenos. Pásalo, por favor. El caso clínico. Bueno, es un paciente de 56 años, es programado para la realización de una penectomía parcial. Se le administra tres tipos de medicamentos: fentanil intravenosos para anestesia, bupivacaína como anestésico local y midazolam para sedación. El procedimiento es un aproximado de 80 minutos
En el postoperatorio inmediato, quiere decir que después de la operación, se le administra 0,2 miligramos de naloxona. Bueno, la naloxona es un antagonismo competitivo del receptor opioide y se usa para reversir la sobredosis de opioides en urgencias. En este caso se va a utilizar para revertir los efectos, ¿no?, de la anestesia, pero ocurre un problema: el paciente presenta insuficiencia respiratoria mixta acompañada con taquicardia y apnea y posterior bradicardia. Entonces se le trata con vasopresina, noradrenalina y ventilación mecánica. Se le realiza una radiografía de tórax y se encuentra edema pulmonar no cardiogénico. Y se logra una adecuada resolución del edema pulmonar logrando una extubación exitosa posterior a 24 horas de inicio de la misma. Bueno, se puede concluir que la naloxona es un antagonismo competitivo, pero a dosis que no son adecuadas puede causar, como vemos en el caso clínico, un edema pulmonar no cardiogénico. Pásalo, por favor. Bueno, y finalmente las conclusiones. Es importante conocer la acción de los medicamentos en el organismo, ya que existen factores que modifican su mecanismo de acción. Entender cómo los medicamentos necesitan de un receptor para lograr su máxima eficacia, y la afinidad, la actividad intrínseca y la forma de relación con el funcionamiento de los fármacos para desencadenar respuesta o efecto farmacológico. Pásalo, por favor. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.